Carlos y yo no nos habíamos visto en más de 2 meses. Le pregunté si quería romper, y nunca respondió. Luego pasé medio mes sin contactarlo, y él tampoco me buscó. El mes siguiente, publiqué una foto con mi nuevo novio en mis momentos de WeChat, una pequeña sorpresa para él. Capítulo 1. Después de que Rachel se graduara y se uniera a la startup de Carlos, no volvimos a vernos. Vivimos en la misma ciudad, somos pareja. Él vive a menos de 10 kilómetros de mí. Cuando compré el apartamento en el que vivo ahora, la ubicación y los alrededores no eran mis favoritos, lo elegí porque estaba lo suficientemente cerca de Carlos. Y aún así, llevábamos más de 2 meses sin vernos. Bueno, técnicamente, nos vimos una vez, hace como un mes, en una foto grupal que Rachel publicó en sus momentos de WeChat. Era una foto de la empresa emergente. 4 o 5 personas. Reconocí a los demás como los amigos de la universidad de Carlos, pero no tenía idea de cuando Rachel se había sumado al grupo. Ella estaba parada junto a Carlos, haciendo un gesto de paz de forma juguetona a su lado. El pie de foto decía, siguiendo a mi senpai, invencibles e imparables. Me quedé atónita por un momento, tratando de recordar cuando había agregado a Rachel. Después de revisar mis contactos, finalmente lo recordé, cuando Carlos estaba en segundo año de universidad. Ya corrían rumores sobre una linda chica de primer año que no dejaba de perseguirlo. No le di mucha importancia en ese entonces, en parte por mi personalidad reservada, pero sobre todo porque creía que en una relación, es el chico quien debe marcar los límites. Además, si tuviera que ir por ahí advirtiendo a cada chica que se sintiera atraída por Carlos, no tendría tiempo para vivir mi propia vida. Carlos sabía dónde estaban los límites. Unos días después, no estoy segura de cuándo exactamente, recibí una solicitud de amistad de una chica con un avatar de anime adorable. El mensaje de solicitud me hizo levantar una ceja. Solo te convertiste en la novia de Carlos porque lo manipulaste con tu dinero. Me reí y rechacé la solicitud, respondiendo, bueno, si tú también tuvieras dinero, tal vez podrías manipularlo tú también. Lo consideré un drama infantil entre chicas. Aproximadamente un mes después, mientras organizaba un evento del consejo estudiantil con Carlos, nos dimos cuenta de que necesitábamos coordinarnos con alguien de su departamento. Rachel resultó ser el enlace, así que acepté su solicitud de amistad. Durante todo el evento, se comportó adecuadamente. No tuve ningún problema con ella. Durante la cena de clausura, se me acercó, ligeramente ebria, y me dijo en un tono muy sincero, Abigail, si de verdad amas a Carlos, no deberías usar tu amabilidad del pasado para manipularlo y obligarlo a ser tu novio. Antes de que pudiera reaccionar, Carlos habló primero. Su rostro se ensombreció, y la miró fríamente mientras decía, palabra por palabra, ¿qué tiene esto que ver contigo? Rachel se vio avergonzada, con los ojos rojos, al borde del llanto. Lucía dolorosamente vulnerable, el tipo de expresión que despertaría simpatía en cualquier hombre. No lo soporto, Carlos. No tienes que gustar de mí. Puedes gustar de quien quieras. Solo no quiero verte atrapado en una relación por culpa. No tengo idea de cómo Rachel se enteró de lo que pasó entre Carlos y yo, aunque no era precisamente un secreto en la secundaria. Me gustaba Carlos Lin desde la secundaria. Yo era bonita y venía de una buena familia. Cuando estaba en la secundaria, mi padre cambió el enfoque de su negocio, y mi madre y yo nos mudamos a la ciudad A, convirtiéndonos en vecinas de la familia Lin. Mi madre me llevó a saludarlos. La madre de Carlos me cayó bien de inmediato y pidió a la empleada doméstica que llamara al joven amo para que bajara a saludar. Así fue como conocí a Carlos por primera vez, de pie en la escalera, alto y elegante, con rasgos marcados. Apenas me miró, asintió educadamente y desapareció escaleras arriba. Su madre lo reprendió suavemente, conversó un poco con nosotras y luego cambió de tema. Nadie decía que Carlos fuera grosero, aunque lo era. Un poco. Pero como hijo único de la familia Lin, si no quería tratar con alguien, nadie podía obligarlo. Podría decirse que me enamoré de Carlos a primera vista. El amor en la juventud es extraño, como una conjunción perfecta del momento, el lugar y la persona, y sobre todo, esa mirada indiferente de Carlos desde lo alto de la escalera en espiral. Desde entonces, comenzó mi largo camino para conquistar a Carlos. Todos decían que éramos una pareja ideal, hechos el uno para el otro. Incluso nuestros padres estaban encantados con la idea, aunque en esa época aún teníamos prohibido enamorarnos tan jóvenes. Carlos no era ni frío ni cálido conmigo, como el heredero en quien toda la familia Lin depositaba sus esperanzas. Desde pequeño lo educaron para ser humilde y reservado, así que, aunque no le gustara, siempre fue cortés conmigo. En ese entonces, las paredes de mi habitación estaban llenas de caligrafía china con frases como, con perseverancia, se ve la luz después de las nubes. La sinceridad puede romper hasta la piedra. Con constancia se corta hasta el hierro. Con esfuerzo,
Incluso una barra de hierro puede volverse aguja. Una vez, organicé una fiesta en casa e invité a algunos compañeros con los que me llevaba bien. Carlos a veces también venía, probablemente porque la tía Lynn le pedía que me hiciera el favor, y, en una de esas, entró sin querer a mi habitación y vio esas frases en enormes caracteres de pincel, justo al centro. La palabra, Carlos, escrita bien grande. Yo me quedé en la puerta, congelada en la postura de quien acaba de empujar la puerta. Aunque todo el mundo sabía que me gustaba Carlos, yo aún era joven y me daba mucha vergüenza. Me moría de la pena y, por reflejo, cerré la puerta de inmediato. Pero ya era tarde. Carlos estaba justo detrás de mí. Por una vez, sus labios mostraron una ligera sonrisa. Bajó la mirada y me dijo en tono de burla: Abigail, si usaras esa perseverancia para estudiar, mi madre no tendría que estar todos los días suplicándome que te dé clases particulares. Puse cara de sufrimiento. A mi madre en realidad no le importaban mis notas. Ir a una buena universidad o conseguir un buen trabajo nunca fue parte de mi plan de vida. Ella se quejaba delante de Carlos de mis calificaciones solo para hacer de asistente emocional. Pero en ese momento, reaccioné. Mis ojos brillaron mientras lo miraba y le pregunté: si saco buenas notas, ¿te voy a gustar? Él sonrió, sin dar una respuesta clara, pero yo lo tomé como una esperanza. No me gustaba estudiar, pero tenía buen cerebro y dinero en casa como para contratar a los mejores tutores privados. En ese examen final, subí más de 200 puestos en el ranking escolar, causando una pequeña conmoción entre alumnos y profesores. Y entonces fui con mi boleta de calificaciones a buscar a Carlos Lynn. La familia Lynn había caído en desgracia. Los Lynn eran una familia de viejo dinero, y normalmente una familia así no se viene abajo. Pero en segundo de preparatoria, su gran respaldo político fue depurado, y con él se arrastró todo. Su padre fue a prisión, su madre enfermó y fue hospitalizada, sus bienes fueron embargados, y hasta la casa junto a la nuestra fue subastada. En la escuela, sus amigos de siempre comenzaron a alejarse, por miedo a verse implicados. Algunos incluso se burlaban por lo bajo. El príncipe dorado había caído al mundo terrenal, y muchos querían pisotearlo mientras pudieran. En ese momento, también hubo quienes observaron mi reacción, pensando que tal vez yo aprovecharía la oportunidad para pisar al Carlos que había ignorado mis sentimientos durante años. Pero yo seguí detrás de él, como siempre. Gracias a mi actitud, Carlos no sufrió tanto el golpe de caer del cielo al suelo. Más adelante, fui yo quien pagó los gastos médicos de su madre. En el pasillo del hospital, Carlos me preguntó: Abigail, ya no soy ese príncipe que te gustaba. ¿Qué podrías obtener de mí ahora? Le sonreí. Tu madre siempre ha sido muy buena conmigo. Aunque no me gustaras, igual ayudaría. Él se quedó parado frente a mí, frunciendo el ceño, mirándome profundamente. Yo nunca lo chantajeé emocionalmente ni le exigí que fuera mi novio. Le ayudaba porque quería. Para alguien que no carece ni de dinero ni de amor, dar no es un medio para recibir, sino una forma de sentirse bien con uno mismo. Siempre he vivido como he querido. Y luego, tal como decían las frases en mi habitación, la perseverancia rompe la piedra. Con constancia todo se logra. Finalmente logré conmover a Carlos. Me convertí en su novia. Hasta ese momento, nunca nadie se había atrevido a correr hacia nosotros y decirle a Carlos: no importa si no te gusto, solo no quiero verte atrapado con alguien que no amas por pura gratitud. Carlos miró a Rachel con una expresión fría y distante. Su rostro era imperturbable mientras decía: te lo advierto por última vez, aléjate de mí. Miré la silueta de Rachel corriendo mientras se cubría la cara, y bromeé con Carlos a mi lado. Sigue siendo el mismo de siempre, ni un poco compasivo con las chicas lindas. Él giró la cabeza y me miró con esos ojos oscuros e intensos. Luego sonrió y dijo: Abigail, has gastado tanto dinero en mí. ¿No es lo mínimo que puedo hacer mantenerme casto por respeto? Esa frase fue muy autorreflexiva. Si yo fuera su patrocinadora, quizá estaría satisfecha. Pero como yo sí sentía algo verdadero por él, esas palabras me dolieron un poco. Capítulo 2. Carlos y yo llevamos juntos bastante tiempo. Mis amigos siempre dicen que soy una persona muy fiel en el amor, que, a pesar de lo frío que es Carlos conmigo, sigo insistiendo en esta relación, pero la verdad no es que yo sea fiel. Simplemente no me gusta el cambio. Me acomodo tanto a la situación actual, que solo cuando me siento verdaderamente harta, me obligo a cambiarla a regañadientes. Por ejemplo, hubo una época en la que estaba completamente obsesionada con Maxim Rica. Tenía todas sus piezas en reproducción continua en mis dispositivos, y mi madre incluso contrató a un profesor de piano para que tocara en casa cada vez que yo quisiera escucharlo, hasta que me cansé de todas sus composiciones. O por ejemplo, si me encaprichaba con un ingrediente, ese platillo aparecía todos los días en la mesa. Comía y comía hasta que un día simplemente no lo tocaba más.
y entonces sabían que jamás volvería a aparecer en la mesa. Todos entendían que me había hartado. Mi madre solía decir que mi personalidad era rara. Si me gustaba algo, tenía que exprimir esa emoción hasta agotarla, y una vez que me aburría, no lo volvía a tocar jamás. En tono de broma, me decía, con las cosas materiales está bien, pero si algún día te enamoras así de una persona, con esa intensidad, dedicación y devoción, y luego te cansas y la tirás como un trapo viejo, Abigail, ya me empieza a dar pena el hombre que llegues a amar. Y entonces me enamoré de Carlos. A decir verdad, de todos mis intereses en la vida, Carlos ha sido el que me ha durado más tiempo, 2 años de secundaria, 4 años de universidad, 1 año después de graduarnos, 7 años. Suficiente. Ya me cansé. Rachel fue el detonante. Después de que se atrevió a venir frente a mí y soltar semejante discurso, pedí que la investigaran. No era solo una estudiante menor que Carlos. Venía de una familia humilde. Era hija única de padres separados. Su padre había trabajado para una subsidiaria de los Lin. A los 8 años, Carlos acompañó a su padre en una inspección y, por alguna razón, se encontraron con esta niña. Desde entonces, la familia Lin estuvo ayudando económicamente a Rachel hasta la caída de la familia. Rachel, al menos, sabía ser agradecida, lo persiguió hasta su universidad. Cuando terminé de investigar, le dije a Carlos, ¿podrías mantenerte alejado de esa hermanita menor? Me molestaba. Era la primera vez que expresaba de forma directa mi incomodidad hacia una mujer cercana a él y le pedía que marcara distancia. En general no solía meterme en los asuntos de Carlos porque no quería parecer controladora. Desde que nuestras familias invirtieron los papeles en estatus, soy más sensible con ese tema. No quería que él sintiera que yo usaba mi posición para dominarlo. Si la familia Lin no hubiera caído, probablemente ni siquiera me comportaría con tanta cautela con Carlos. Lo reconozca o no, siempre traté de proteger su dignidad, de forma inconsciente. Aún así, Carlos, aunque frío y nunca me contactaba primero, como novio siempre cumplía con todo lo que debía hacer. Recordaba todas las fechas importantes de nuestra relación, mi cumpleaños, nuestro aniversario, siempre había regalos. Todo lo que le pedía como novia, él lo cumplía. Después de eso, sí, cortó contacto con Rachel, pero luego Rachel se graduó y entró a trabajar en su empresa. Y eso, él no me lo dijo. Desde que estoy con Carlos, puedo decir que he sido una novia ejemplar. Cuando él empezó su emprendimiento con sus compañeros de la universidad, fui yo quien se encargó de casi todos los aspectos prácticos de su vida. Aunque en mi casa nunca había hecho nada, cuidar de Carlos me salía natural, como un instinto. Por ejemplo, la ropa de temporada, organizo su armario según primavera, verano, otoño e invierno. Cada traje tiene una etiqueta con indicaciones del tipo de ocasión para la que sirve, con qué corbata y reloj debe combinarlo. Por supuesto, también están los conjuntos casuales, que normalmente hago combinar con los míos. Cada vez que mi familia me manda los catálogos de nueva temporada, elijo lo que le gusta y se lo combino. Por ejemplo, como no le gusta tener extraños en su espacio personal, mando a mi empleada doméstica 2 veces por semana a limpiar su departamento. Como no le gusta la comida para llevar y tampoco quiere olores de cocina en casa, la solución era que mi empleada cocinara en mi casa y yo le llevaba la comida en un termo especial. Además, cada semana le preparaba de 3 a 4 sopas nutritivas que también le llevaba personalmente. No digo todo esto para presumir cuánto he hecho por Carlos. Es solo que cuando te gusta a alguien, hacer cosas por esa persona te hace feliz. Como cuando de niña jugaba a vestir a mis muñecas Barbie. No necesitas que ellas te respondan nada. El simple acto de dar ya te aporta valor emocional y alegría. Por eso, aunque Carlos nunca me contactara primero, yo lo aceptaba con gusto. Nunca discutía con él solo porque no me devolviera lo que yo daba en la relación. Al principio, sus compañeros de piso no me veían con buenos ojos, tal vez por la actitud distante de Carlos hacia mí, pero con el tiempo, cada vez que nos veíamos, me saludaban con una sonrisa y me decían, cuñada, bromeando con que Carlos debía haber hecho muchas buenas acciones en su vida pasada para encontrarse con alguien como yo. Poco después de ver la publicación de Rachel en WeChat, uno de esos compañeros incluso me escribió para darme un aviso sutil, sugiriéndome que hablara más seguido con Carlos últimamente. Fue entonces cuando abrí nuestra conversación y me di cuenta de que hacía mucho que no hablábamos. No sé exactamente cuándo ocurrió, pero ya llevaba bastante tiempo sin escribirle, y si yo no le escribía, él tampoco me escribía. Me quedé mirando fijamente ese hilo de mensajes congelado en el tiempo, recordando que en realidad esto había empezado como una apuesta con Zoe. Aquella noche, en una cena con Zoe, habíamos bebido un poco, y ella, riendo, me dijo, Abigail, tu relación parece un trabajo de niñera. Tengo curiosidad, si tú dejaras de escribirle a Carlos, ¿cuánto tiempo crees que tardaría en buscarte él?
Yo también sentía curiosidad, así que acepté la apuesta. Casualmente, los días siguientes estuve ocupada acompañando a mis familiares en unos compromisos en Hawái, y no usé mi número local. Zoe seguramente se olvidó de la apuesta, porque nunca me volvió a preguntar por el resultado. Aunque ambas lo olvidamos, a estas alturas está claro que perdí, porque en más de 2 semanas, Carlos no me escribió ni una sola vez. No le di demasiada importancia. Abrí el chat y, como de costumbre, comencé a escribirle un saludo, pero no sé por qué. Justo antes de enviarlo, me detuve. Es difícil explicar qué sentí en ese momento, solo sé que, de repente, sentí una mezcla de hastío y vacío. Era como gritar todos los días hacia un valle y escuchar solo tu propio eco. Aunque yo soy una persona de carácter tranquilo, que se adapta fácilmente a la rutina, que no busca cambios y no espera retribución por lo que da, incluso así, un día terminas dándote cuenta de que repetir lo mismo ya no tiene sentido. Y yo no soy de esas personas que se obligan a hacer cosas que no les gustan. Así que en el mismo instante en que ese sentimiento emergió, obedecí a mi instinto. Borré cada letra del saludo que había escrito, y lo reemplacé con un mensaje nuevo. Carlos, ¿quieres terminar conmigo? Al día siguiente, no respondió, y después tampoco. Así que, lo tomé como una respuesta afirmativa. Capítulo 3. La verdad, no me sentí tan triste. Tal vez mis sentimientos por Carlos ya se habían consumido poco a poco durante todo ese largo periodo de frialdad. Si acaso, lo que sentí fue algo de vacío y pérdida. Más que nada, por tener que romper ciertos hábitos que llevaba demasiado tiempo manteniendo, como dejar de fijarme en trajes y camisas de hombre. Ya no marcar inconscientemente en los catálogos de temporada los modelos y tallas que le quedarían bien a Carlos. Ya no pedirle a mi empleada que le cocinara sus platos favoritos o que fuera a limpiarle el departamento. Ya no enviarle mensajes preguntándole si había comido o si estaba bien. Ya no ir a verlo. Mi trabajo no es demasiado demandante. Tengo mi propia galería de arte, el título suena elegante, pero en realidad me dedico al capital ángel. Solo hace falta tener dinero y contactos. Así que no me consume demasiado tiempo ni energía. Y no estuve mucho tiempo en ese estado de vacío o tristeza, porque pronto encontré un nuevo objetivo. Y uno que me despertó bastante interés. Todo empezó por casualidad, viendo un drama de ídolos que estaba de moda en ese momento. El segundo protagonista masculino era guapo, con un aire oscuro y misterioso. No era ese típico galán de cejas pobladas y mirada recta que suelen poner como protagonista. Fue una escena en particular la que captó mi atención. La protagonista lo abofetea. Él gira el rostro y se queda callado por unos segundos, y de repente suelta una risa baja y contenida. Sinceramente, su perfil me recordó un poco a Carlos. Tal vez siempre me han gustado ese tipo de hombres. Deseo y estética van de la mano. Y esa escena fugaz me impactó tanto que tomé el teléfono con curiosidad y llamé a Zoe. Recordaba que una de sus amigas tiene una agencia de representación con bastante peso en la industria. La apodan la princesa de la farándula. Le dije, Zoe, ¿has visto ese drama súper popular que están dando últimamente? Ella trató de recordar. No lo he visto, pero me salieron algunos clips. ¿Qué pasa? Solté una risa y fui directa. ¿Conoces al segundo protagonista? Me gustó bastante. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y de pronto soltó un grito. Dios mío, ¿escuché bien? ¿Tú dijiste que te gusta quién? ¿Te gusta el segundo protagonista? ¿Quieres conocerlo? Te decidiste a divertirte un poco. Hizo una pausa y de repente bajó la voz. ¿Pero eso no va contigo? ¿Pasó algo con Carlos? Respondí con total ligereza. Terminamos. Ella se quedó callada unos segundos, y luego se echó a reír, como si ver a su mejor amiga finalmente salir del autoengaño la llenara de felicidad. Déjamelo a mí, dijo. Zoe siempre ha sido muy confiable. Apenas un día después, recibí una solicitud de amistad en WeChat. Era el contacto privado del actor que me gustaba. Su mensaje decía, hola, señorita Abigail, soy Jonathan. Antes de vernos en persona, Jonathan y yo hablamos unos días por WeChat. Últimamente se había hecho bastante popular. Su serie fue un éxito y tenía miles de fans acérrimas, pero nuestras conversaciones eran fluidas y agradables. Para ser sincera, Jonathan me gustaba bastante. A través de la pantalla se notaba que sabía cómo manejarse, ni demasiado entusiasta ni excesivamente frío. No era de esos que resultan empalagosos, pero tampoco alguien tan distante que te aburre al segundo mensaje. Y lo más raro de todo es que su cultura y modales me sorprendieron. No es culpa mía pensar así. En la industria del entretenimiento abundan los rostros bonitos sin contenido. Desde afuera parecen brillantes y encantadores, pero apenas intercambias unas frases y ya quieres irte por lo aburrido que son. Yo, sinceramente, solo quería divertirme un rato. Estoy en la mejor etapa de mi vida, y pasar un buen momento con un chico guapo, agradable y con carisma me parecía una buena terapia para el cuerpo y el alma. Después de todo,
Desde que estuve con Carlos en la secundaria, mi vida fue casi tan ascética como la de una monja. Habíamos quedado con Jonathan en un restaurante privado. Últimamente se había hecho muy popular y los paparazzi no lo dejaban en paz. Lo esperé un rato. Probablemente tuvo que dar muchas vueltas para despistar a los fotógrafos. Cuando entró al reservado, tenía el flequillo ligeramente húmedo por el sudor y respiraba un poco agitado. Yo hojeaba el menú, levanté la cabeza y él estaba ahí, en la puerta, con una sonrisa de disculpa y mostrando un pequeño colmillo en el lado izquierdo al decir, perdón, los paparazzi estaban demasiado encima. Dicen que los famosos siempre se ven peor en cámara, y es verdad, Jonathan en persona era aún más guapo que en pantalla. Tal vez por el sudor en la frente, sus facciones lucían más intensas, igual que en la serie. Cuando sonreía tenía ese aire oscuro y provocador, pero al mismo tiempo, esa risa abierta lo hacía parecer un chico joven y puro. Sonreí, sin la menor molestia por haberlo esperado. ¿Qué era esto comparado con las veces que esperé a Carlos por 2 horas sin que él se disculpara siquiera? Y además, este chico lobo era incluso más de mi gusto de lo que imaginaba. Cerré el menú y le sonreí. No sabía que te gustaba, así que pedí por los dos. Aquí todo lo que preparan está buenísimo, y no tienes que preocuparte por las calorías. Jonathan pareció un poco sorprendido. Tal vez no esperaba que alguien tan joven y guapa como yo fuera tan tranquila, tan atenta, y con tan buen carácter. También sonrió y se sentó frente a mí con naturalidad. Sus ojos profundos daban una sensación de ternura peligrosa. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que en realidad no se parecía en nada a Carlos. Lo que vi en pantalla fue solo una ilusión fugaz. Me miró y dijo, no importa, si tú lo elegiste, seguro me encantará. Disfruté mucho la cena. Jonathan sabía muy bien cómo hacer sentir bien a una persona. Era elocuente y encantador. Después de todo, ya tenía algo de trayectoria en el mundo del espectáculo. Y además era 2 años mayor que yo. Le dije que me había encantado la serie en la que actuó, y él parecía realmente feliz. Dijo que era un honor, y hasta se acercó para hacerse una selfie conmigo. Tuvo mucha paciencia. Me ayudó a buscar el mejor ángulo hasta que obtuve una foto que me dejara satisfecha. Al terminar la cena, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos había una honestidad tan clara, tan directa. Eso es común en el mundo del espectáculo. Las actrices tienen millonarios detrás. Y los actores naturalmente también tienen benefactoras. Solo que hoy en día no es como antes. Ahora los artistas tienen más poder de decisión. Si les interesa, se acercan. Si no, rechazan con elegancia y mantienen la fachada de estrella y fan. Pero Jonathan, claramente, si estaba interesado en mí, me dijo, ¿cuándo podré volver a verte? Solté una risa. Me parecía bastante divertido. Al principio pensé que si había buena química, bastaría con un par de encuentros, pero ahora me parecía que incluso podría ser su mecenas. No es lo mismo un patrocinio que un simple acuerdo económico. Ser mecenas implica invertir recursos, sí, pero también compartir intereses. Y eso, inevitablemente, genera una conexión más profunda. Me gustaba mucho. Si esto iba a durar más tiempo, tampoco tenía problema. A fin de cuentas, siempre he odiado los cambios. Al salir del reservado, caminamos juntos para despistar a los paparazzi. Jonathan había cambiado de coche a medio camino y venido en taxi. Nos quedamos en la entrada esperando a mi chofer. De repente, escuché que alguien me llamaba, cuñada. Giré la cabeza por reflejo y vi a un rostro conocido. Era Diego, uno de los compañeros de cuarto de Carlos y también su socio en el emprendimiento. Miré más allá y, efectivamente, había varios conocidos más. Diego se acercó con entusiasmo y me saludó. Cuñada, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿También viniste a cenar? Me vio mirar a los que estaban detrás de él y añadió, Carlos fue a estacionar el coche. Acabamos de cerrar un gran contrato y vinimos a celebrar. ¡Qué coincidencia! ¿Te unes a nosotros? Retiré la mirada y asentí con cortesía. Acabamos de terminar de cenar. Vine con un amigo. Justo en ese momento llegó mi coche. Llamé a Jonathan, completamente camuflado, para que subiera conmigo. Luego sonreí a Diego y le dije, y por cierto, ya no me llames, cuñada. Carlos y yo terminamos. Dicho eso, subí al coche. Justo antes de cerrar la puerta, en mi visión periférica alcancé a ver a Carlos caminando hacia nosotros. A su lado venía una chica saltando alegremente. Seguramente era Luciana, ya que no la había visto en el grupo anterior. Capítulo 4. Me estaba llevando bastante bien con Jonathan. Al principio, como se dejaba llevar tan hábilmente con los coqueteos, pensé que debía tener varias mecenas ricas detrás. Para ser sincera, yo tengo un poco de manía con la limpieza. No es algo exagerado, pero sí me afecta. Así que cuando Jonathan se inclinó hacia mí, insinuando que quería avanzar al siguiente nivel, puse un dedo sobre sus labios para detenerlo y le dije, si vamos a seguir con esto,
Necesito que te hagas un chequeo médico completo. Se quedó pasmado por un segundo. Su cara, que ya estaba un poco sonrojada, se llenó de desconcierto. Sus orejas se pusieron más rojas, y se defendió, ofendido. Eres la primera fan con la que tengo contacto directo. En realidad, no quería venir. Fue mi agente quien me dijo que eras tú. Por eso acepté. Estoy limpio. Nunca he jugado sucio. Si no me crees, puedes preguntar por ahí. Como mucho. Soy adicto a los videojuegos. Me sorprendió un poco y le pregunté, ¿me conocías? Puso cara de resignación y dijo, mi apellido real es An. Soy de la familia An de la ciudad C. Conozco a los An de la ciudad C. Son bastante conocidos. Había estado con mi familia en algunas de sus fiestas, pero no recordaba haber visto nunca a Jonathan. Entrecerré los ojos. Jonathan debió notar mi confusión y me explicó. Mis padres son de una rama secundaria. No pertenecen al núcleo del poder familiar. Así que es normal que no me tengas en mente. Lo entendí enseguida. En familias grandes como la de los An, no suelen dejar que los herederos directos salgan a mostrarse públicamente. O los mandan al extranjero a estudiar en universidades prestigiosas o los meten desde temprano en las empresas familiares para que vayan entrando en el núcleo del negocio. Aunque él fuera de una rama lateral, seguía siendo un An. Seguramente recibía parte de las ganancias familiares o beneficios de algún fondo. Tal vez no tenía poder, pero sí mucho dinero. Y si yo pensaba seguir viéndolo, tendría que considerar las implicaciones de eso, porque su identidad no era la de un simple actor fácil de manejar. No era tan simple decir, terminamos, y que cada uno siguiera por su lado. Pensando en eso, mi actitud se volvió un poco más distante. Jonathan se dio cuenta, aunque se lo notaba un poco abatido. Mantuvo su compostura. Se alejó ligeramente y levantó las manos con una sonrisa educada. Señorita Abigail, prometo que soy muy obediente. Sé cuándo retirarme. Puedes estar tranquila. Si algún día te casas con uno de mis primos, juro que sabré desaparecer discretamente y no te causaré problemas. Sus ojos negros brillaban bajo la luz como los de un cachorro mojado. Tristes y adorables, dijo. En las reuniones familiares, llevo tiempo observándote. Una vez le pedí a alguien que te hiciera llegar un mensaje, pero no respondiste. Mi primo me dijo que tenías novio y que estabas muy enamorada. Se encogió de hombros. La verdad, que tuvieras novio o no me daba igual. En las reuniones familiares, intenté varias veces llamar tu atención, pero ya veo que nunca me recordaste. Cuando mi agente me dijo que la señorita Abigail quería cenar conmigo, pensé que por fin te habías acordado de mí. Si lo hubiera sabido antes, habría empezado a actuar mucho antes. No pude evitar reír. Si un chico tan guapo como él te habla con esa voz entre triste y acusatoria, con una mezcla perfecta entre ternura y coquetería, es imposible sentir rechazo. Pero lo cierto es que ya no tenía ganas. No sé si fue porque acababa de encontrarme con gente conocida, pero al menos hoy, no me apetecía nada. Así que le dije, mejor no por hoy, y con cortesía le di largas. Hablemos cuando nos conozcamos un poco más. Me miró con una expresión tan desolada. Tenía un encanto natural, aunque yo me mantuve firme. Hubo un instante en el que sentí un poco de culpa. Al fin y al cabo, fui yo quien lo había invitado, y él se había molestado en sacarse de encima a los paparazzi para venir. Así que me puse de puntillas. Le di una palmada en la cabeza como si calmara a un perro grande y le dije, anda, vete. Él parecía algo reacio, pero al final accedió con caballerosidad. Está bien, la verdad. Al principio no pensaba volver a hablar con él, pero al día siguiente, me llegó su informe médico completo. No sabía si reír o suspirar. Él, mientras tanto, me preguntaba si el resultado me parecía satisfactorio. Jonathan era como un cachorrito recién adoptado, no lo digo por su aspecto, sino por lo pegajoso que era, siempre a mi lado, como un perrito dulce, pero sin llegar a ser molesto. Su entusiasmo tenía un encanto especial. Una actriz famosa del mundo del espectáculo dijo una vez, cuando una mujer está aburrida, solo quiere encontrar a un hombre para jugar al amor. Así que al final, Jonathan y yo terminamos juntos. Bueno, no exactamente juntos. Era más como una etapa de exploración, para ver si encajábamos. Un periodo de prueba antes de hablar de relación formal. Pero claro, era más serio que el simple, vamos a jugar un rato, que me había planteado al principio. A veces Zoe venía con su vena chismosa a preguntarme cómo iban las cosas. ¿Qué te puedo decir? Está claro que no iba a volver a enamorarme de alguien como lo hice con Carlos en mi adolescencia. Ese flechazo a primera vista. Con los años, tanto amar como hacer amistades se vuelve más difícil, pero no puedo negar que salir con Jonathan me daba ese tipo de emoción que solo provoca la adrenalina. Todo era nuevo, distinto, excitante. Él era bastante atrevido. En una entrevista, cuando le preguntaron por su tipo ideal, hizo una pausa como si reflexionara seriamente y respondió, 1,67 de estatura, cabello largo y ondulado, piel muy blanca, ojos grandes,
con la mirada ligeramente alzada, con cara de estar siempre medio dormida, que no presta atención a nadie. Lo dijo con tanto detalle que hasta la presentadora se quedó pasmada. Tuvo que reír para suavizar la situación. ¿Parece la protagonista de tu nueva serie? Él no respondió, sonrió en silencio. Al terminar el programa, me mandó el clip por mensaje con un guiño de fidelidad. ¿Fui un buen chico? Yo, por dentro, ya estaba pensando en el infarto de su agente y sus fans. Por ejemplo, una vez fui a la ciudad donde estaba grabando porque tenía que revisar una inversión, y él aprovechó un descanso de rodaje para escaparse, con maquillaje y todo, dejando atrás a los paparazzi para venir a verme. Estaba grabando una serie de fantasía ciencia. Gracias al éxito de su papel anterior como el segundo protagonista, ahora él era el personaje principal. Con su cabello blanco, irradiaba un aire celestial. Sus ojos enrojecidos por el maquillaje le daban un toque vulnerable, como de príncipe enfermo y encantador. Me quedé embobada por 3 segundos. Él se dio cuenta y sonrió, pensativo. Así que esto es lo que te gusta. A veces, para compensar, yo también iba a sus rodajes a visitarlo, y cuando terminaba, él me llevaba de la mano, disfrazado de pies a cabeza, caminando entre la multitud. Cenábamos comida callejera, y en un puente junto al río, abría su abrigo para protegerme del viento helado mientras yo jugaba con estrellitas de bengala. Otras veces, le metía una bola de nieve por el cuello. Él temblaba de frío, se armaba con otra bola y venía furioso a vengarse. Pero antes de que pudiera hacerlo, yo ya estaba suplicando por mi vida. Aprovechando su distracción, le arrebataba el proyectil y se lo metía directamente por delante del abrigo, y salía corriendo. Entonces él gritaba mi nombre con fuerza desde atrás. No voy a tener más compasión contigo. Y enseguida añadía, más fuerte aún, corre despacio, no te voy a perseguir, cuidado, no te vayas a caer. Jonathan me dio una experiencia completamente distinta en el amor. No tenía que ser yo la que sostuviera toda la comunicación. Cada vez que abría el celular por la mañana, tenía decenas de mensajes suyos. Tampoco necesitaba dar tanto. Aunque estaba ocupado, sacaba tiempo para ir conmigo de compras, a probar ropa, a comer en sus restaurantes favoritos. Me compraba mucha ropa y me la mandaba a casa. Cada vez que comía algo delicioso, se aseguraba de traérmelo en la próxima visita. Cuando asistía a eventos y veía joyas, piedras preciosas, paisajes, vinos exquisitos, si creía que algo me quedaba bien, me lo regalaba sin dudar. Me dijo una vez, sé que ya has visto muchas cosas buenas en tu vida, y puede que lo que yo te dé no te parezca gran cosa, pero no puedo evitarlo. Abigail, cada vez que veo algo bonito, solo pienso en regalártelo a ti. Al final tuve que preparar un apartamento solo para guardar todas las cosas que Jonathan me regalaba. En realidad, muchas no eran tan valiosas. Desde canicas de vidrio que costaban apenas unos pocos yuanes hasta joyas que superaban el 1.000.000. Todas las conservaba con el mismo cuidado. Una vez llevé a Jonathan a verlas. Incluso las invitaciones que me había dado estaban ahí, sin tirar. Al ver eso, se rió. Luego suspiró de repente, y me miró intensamente. En su rostro se dibujaba una expresión de orgullo, como un gato que levanta la cola satisfecho. Me dijo, Abigail, estás perdida. ¿Será que te estás enamorando de mí? Yo fingí no haberlo escuchado, tal vez porque alguna vez quise a alguien con toda mi alma. Jamás menospreciaría los sentimientos sinceros de otra persona. Y además, esa sensación de saber que alguien siempre piensa en ti, no está nada mal. Después del estreno de su nueva serie, Jonathan se volvió un fenómeno. Y con la fama, vinieron también los rumores de romance con su coprotagonista. En el momento más álgido, decidió ocultárselo a su agencia y aclaró por su cuenta, tengo novia fuera del medio. Sus fans lloraban a mares. Las fans del ship estaban furiosas. Su agente, considerando que venía de la familia Ann, no se atrevía a decirle nada muy fuerte. Solo yo lo reprendí sin piedad. Jonathan, ¿estás tonto o qué te pasa? Aunque hizo pública nuestra relación, protegió mi identidad con extremo cuidado. Ni con toda la fuerza de Internet lograron averiguar quién era yo. Yo no lo regañaba porque me preocupara que me identificaran. Es que simplemente, no hacía falta que hiciera eso. Después de todo, estaba en plena etapa de crecimiento profesional, y ambos sabíamos que no íbamos a casarnos. Tras un largo silencio, él respondió, Abigail, solo quería darte seguridad. Tal vez tú no la necesitas, pero yo no quiero que cuando algún día recuerdes lo que hubo entre nosotros, pienses que fue algo sin importancia. Solo quiero darte todo lo que pueda darte. Además, no quiero mentirle a mis fans ni a las que me shippean con otras. Son chicas jóvenes, y si no es verdad, no deberían vivir engañadas con falsas expectativas. Yo no dije nada, y sin embargo, cada día que pasaba con Jonathan, me gustaba un poquito más. Ese fin de año,
Después de varios días sin dormir por eventos y compromisos, él se embarcó conmigo en un vuelo de más de 10 horas rumbo a Islandia para ver la aurora boreal, vestido con un abrigo grueso, gorro y bufanda. Se quedó bajo el cielo ártico ajustando con paciencia el trípode y la cámara para tomarme fotos. Yo lo observaba en silencio, y en un momento de descuido, le tomé una foto de espaldas con mi celular. La subí a mi Moments de WeChat con un mensaje simple: Nuevo año. Yo no solía subir muchas cosas, así que esa publicación desató todo tipo de especulaciones. Jonathan, con el celular en las manos, sonreía como un tonto. ¿Eso significa que ya soy oficialmente tu novio? Su sonrisa era tan boba que no quise responderle, pero igual, comenté bajo la publicación con total naturalidad: sí, es mi novio. Ese día, cambié mi foto de perfil por una que Jonathan me había tomado, y la portada de mis Moments por una foto de nuestras sombras en la nieve, formando un corazón con las manos. Zoe, al verla, me mandó un audio gritando: no puede ser, Abigail, cambiaste tu foto de perfil, ¿vas en serio? Esa foto era simbólica. Desde secundaria, cuando empecé a gustar de Carlos, siempre usé como perfil una rosa. Todos mis amigos sabían lo que significaba. En ese entonces, Carlos y yo éramos vecinos. Me había empezado a gustar, y esa rosa crecía justo al otro lado del muro de su patio. En mis días de adolescente soñadora, abría la ventana y miraba esa rosa junto a la suya, pensando en él, creyendo que algún día floreceríamos como esa flor. Pero ahora entiendo algo más importante. Solo cuando estás con alguien que también te quiere, el mundo se vuelve realmente interesante. Esa noche, sin saber por qué, Carlos me hizo una videollamada por WeChat. Vi su nombre en la pantalla, pero no contesté. Quizá alguien le chismeó que yo había cambiado mi foto de perfil, y al entrar a mirar, pulsó sin querer. Esperé a que el tono de llamada se detuviera, volvió a sonar, y no respondí. Finalmente dejó de sonar, y yo no le escribí después. Ese mensaje terminó sepultado bajo una avalancha de nuevas notificaciones, hasta desaparecer sin dejar rastro. Capítulo 5. Volver a encontrarme con Carlos fue en una de esas ocasiones llenas de trajes caros, perfumes intensos y copas de champán. Asistieron nuevas figuras del mundo tech, influencers, celebridades del cine, y también inversionistas ángeles como yo, invitada por reputación. Al final, estos eventos no son tan diferentes de cualquier reunión de negocios: intercambiar tarjetas, charlar con cortesía, buscar integrar y redistribuir recursos, como cualquier persona común. Yo estaba allí para observar nuevas startups con potencial. Jonathan, para acompañarme, canceló algunas actividades. Aún así, cuando nuestras miradas se cruzaron entre la multitud, desviamos la vista rápidamente, y al presentarnos en público, fingimos no conocernos. Él, muy formal, me saludó: señorita Abigail, un gusto conocerla por fin. Yo le sonreí con un gesto entre burlón y cordial, y le tendí la mano: señor Jonathan, soy tu fan. Él me miró desde arriba, con esa mirada profunda que parecía esconder mil cosas, sonriendo con un gesto críptico en los labios. Desvié la vista, algo molesta por lo directo de su mirada, temiendo que alguien lo notara. Pero también, había algo excitante en ese secreto tan descaradamente compartido delante de todos. Aproveché que nadie miraba y le lancé una mirada fulminante. Luego me escabullí con mi copa hacia otro rincón. Encontrarme con Carlos fue, en realidad, una sorpresa. Sabía que su emprendimiento iba bien. Desde que nos separamos, nunca le pregunté nada directamente. Solo había escuchado a mi madre mencionarlo alguna vez. Y tiene sentido. Carlos siempre fue inteligente, criado para ser el heredero de la familia Lin. Aunque su familia cayera, muchos de sus antiguos contactos aún lo respetaban. Mi madre solía decir: dale tiempo, y quizás Carlos Lin logre reconstruir el legado de los Lin. Al menos, ya volvió a tener su pase de entrada al juego. Lo vi entre la multitud, alto, apuesto, con facciones que destacaban bajo las luces de los candelabros de cristal. No hablaba mucho, más bien escuchaba, discreto y educado, con ese aire de heredero prometedor que no se pierde. Estaba solo, no trajo acompañante. Por supuesto, mi impresión era simplemente nostalgia de volver a ver a un viejo conocido. No es que quedara nada pendiente. Soy alguien que, cuando suelta, de verdad suelta. Carlos, quizás sintiendo mi mirada, levantó la vista y me miró directamente. Sus ojos oscuros no revelaban ninguna emoción. Le sonreí con serenidad y luego me giré para hablar con otras personas. He leído muchas de esas novelas cliché donde, cuando la protagonista se va, el protagonista masculino se arrepiente profundamente. Y en estos escenarios, siempre hay un poco de campo de batalla emocional. Pero esto es la vida real. Aquí no existe el morir sin volver a hablar, ni tampoco el arrepentido. Vuelve a buscarla desesperadamente.
Los adultos nos manejamos con dignidad, terminamos en paz. Y si nos reencontramos, un simple saludo es suficiente. Incluso si en el futuro trabajamos juntos en algún proyecto, podemos hablar con total profesionalismo. Al menos, así lo veía yo. Caminando con mi copa hacia el jardín para ver las flores, oí una voz grave a mis espaldas. Abigail. Me giré. Carlos estaba allí, con la luz detrás de él, lo que no me dejaba ver bien su expresión. Solo noté que parecía sonreír un poco. No te había felicitado por tu nueva relación, dijo. Contuve la sorpresa. Asentí con cortesía. Nunca es tarde para felicitar. Su sonrisa desapareció, dejando una mirada sombría. Entonces preguntó, ¿y este nuevo juguete? ¿Cuánto tiempo antes de que te canses? Lo miré, desconcertada. Me parecía extraño. ¿Con qué derecho me preguntaba algo así? Así que dejé la cortesía de lado y respondí, con frialdad. El señor Lin no está en posición de hacer ese tipo de preguntas. Para mí, ya no era más que un extraño familiar, con los límites muy claros. Él me miró en silencio unos segundos, y luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé sin entender nada, pero lo que realmente me desconcertó fue Jonathan. No sé qué se le cruzó por la cabeza. De pronto, dejó de actuar. Jonathan fundó su propia agencia de representación. Gracias a sus contactos, su experiencia en la industria y el respaldo de la familia An, la empresa empezó a despegar bastante bien, pero aunque tuviera recursos y conexiones, al principio la presión fue enorme. Supe que una vez, después de una cena de negocios, terminó vomitando sangre y tuvo que ser hospitalizado. Él no quiso que me lo contaran. Me enteré después, viendo una noticia de farándula en línea. Fue su agente, que ahora también era su asistente personal, quien me lo confesó en secreto. Yo no lo entendía muy bien. Pregunté, ¿no estaba actuando perfectamente? ¿Por qué de pronto quiso abrir una empresa? ¿Acaso no se metió en el mundo del espectáculo justo para no tener que trabajar en la empresa familiar? Su asistente suspiró. Señorita Abigail, mejor no pregunte. Después supe la verdad. Tal vez porque no aguantó mi insistencia, o tal vez porque quiso ayudar a Jonathan a acercarse más a mí. Me envió un video. Era una cena. Jonathan tomando con un director. El director le preguntaba, tú eras el más despreocupado de todos. Siempre decías que la vida eran apenas 30,000 días, que había que vivirla feliz. Pero ahora te veo tan obsesionado con el dinero, que hasta dudo si sigues siendo el mismo. Jonathan tenía la copa en la mano. Se veía más delgado, pero con el espíritu intacto. Sonrió y respondió, antes, cuando veía a mis primos competir por poder y fortuna, siempre me preguntaba cuánta riqueza hace falta para considerarse rico, y cuánta influencia para tener realmente poder. Al final, siempre hay más dinero. Siempre hay alguien con más poder. Yo no era de los que seguían ese camino. Me parecía suficiente con tener lo necesario. ¿Para qué vivir como una hormiga, trabajando toda la vida sin parar? Entonces, ¿por qué cambiaste ahora? Él no respondió enseguida, solo sonrió en silencio. Pasó un largo rato y dijo, ahora, tengo que estar a la altura de la chica que me gusta. Cuando empezamos, le mentí. Le dije que si algún día necesitaba casarse por conveniencia con alguien de su mismo nivel, no le pondría obstáculos, que lo entendería y nos separaríamos bien, sin complicaciones. Pero ahora, soy demasiado ambicioso. No quiero soltarla. No puedo. Pero esa chica también tiene sentimientos. Tal vez ya no quiere irse con alguien de su nivel. ¿Para qué forzarte así? Este mundo de banquetes, negociaciones, traiciones, no es lo tuyo. Yo sé que lo que más te gusta es actuar. Jonathan sonrió de nuevo. Ella nunca tendrá que inclinarse o adaptarse a mí. Seré yo quien camine hasta estar a su lado. Esa sonrisa, a través de la pantalla, se veía borrosa, pero completamente sincera. Entonces, su asistente me escribió, este video lo grabó el joven bromeando sobre lo enamorado que está el jefe. Él quiere convertirse en capital, porque quiere estar a tu altura. Abigail, mientras no logre lo que se propone, haz como si no supieras nada. Solo dale un poco más de tiempo y paciencia. Espéralo. Yo no dije nada. Ya lo había dicho antes, no soy alguien a quien le guste cambiar. Me acomodo con facilidad. Me gustaba la forma en que vivíamos juntos, y no pensaba modificar nada pronto. En el segundo año con Jonathan, ya con su empresa montada, mi madre empezó a insinuar que no me lo tomara tan en serio, que solo era un juego. En el tercer año, la primera serie que produjo fracasó porque el actor principal tuvo un escándalo, y perdió bastante dinero. Mi madre me dijo que emprender no era para cualquiera, que él, siendo solo una rama lateral de los An, claramente no tenía madera para eso. Me presentó a un candidato adecuado para una cita arreglada. No fui. Mi madre se enojó tanto que me encerró en casa. Yo salté por la ventana y me fui a casa de Jonathan. En el cuarto año juntos,
La película de Año Nuevo que él produjo fue la gran sorpresa de la temporada, arrasó en taquilla, y su serie de verano del año siguiente lideró en audiencia con diferencia. En el 5º año, lo acompañé a Corea del Sur, donde fue a estudiar cómo se forman y gestionan los grupos de idols. Yo comía, paseaba ahí, de vez en cuando, estudiaba un poco con él. Mi madre estaba desesperada conmigo, como si no pudiera creer que no fuera capaz de corregirme. Mandó gente para que me llevaran de vuelta a casa a la fuerza. Al fin y al cabo, ya no era una niña, y las uniones entre familias poderosas también tienen fechas de caducidad. Fue Jonathan quien me acompañó de vuelta. Se encerró con mi madre en el estudio y hablaron a puerta cerrada. No sé de qué hablaron, pero cuando salieron, mi madre suspiró profundamente y empezó a hacerse la vista gorda. En el 6º año con Jonathan, el grupo masculino y femenino que él lanzó se volvió un fenómeno. Tenían hordas de fans, hombres y mujeres por igual. En la industria bromeaban que no importaba qué fandom estuviera peleando con cuál, ni por qué miembro, ni por qué contrato. Al final, todos eran de Jonathan. Los únicos beneficiados eran él, ese zorro sonriente. En el 7º año, fuimos a registrarnos como matrimonio civil. Todos los ingresos de sus empresas, todas sus cuentas, iban directo a mi tarjeta. Incluso si salía a comprar una botella de agua, tenía que estirarme la mano para pedirme dinero. Fue entonces cuando supe lo que le había dicho a mi madre. En ese momento, su empresa ya marchaba bien, pero aún así, se arrodilló frente a ella para prometerle que todo lo que tuviera en el futuro sería para mí. Yo, claro, podría haberme casado con un heredero fuerte, con título de dueño, con posición e influencia, pero en ese mundo, donde todo es manipulación y reparto de intereses, ¿quién te entrega todo lo que tienes sin condiciones? Pensándolo bien, mi madre acabó decidiendo que este negocio valía la pena. Dinero, estatus, apellido, todo eso es efímero. Lo que realmente le impresionó fue la sinceridad de Jonathan. Después de firmar el acta, mi madre me lo dijo con una sonrisa que le iluminaba los ojos. Un día antes de nuestra boda, recibí un mensaje. La persona del otro lado decía, si es él, ¿por qué no pude ser yo? El número no estaba guardado, pero me resultaba vagamente familiar. No respondí. Primavera, verano, otoño, invierno, año tras año, mes tras mes. Solo cuando compartes tus días con alguien que te quiere de verdad, esos días realmente valen la pena. Extra de Carlos. Me enteré de que Abigail se casó por un amigo en común. ¿Quién es el novio? Abrí la invitación que me enviaron, y vi un nombre conocido, Jonathan. ¿Cómo podía ser ese Jonathan? Ese Jonathan, de una rama secundaria de la familia Ann, el mismo que apenas en los últimos años logró hacerse un lugar estable en la industria del entretenimiento. Siempre pensé que si Abigail se casaba algún día, lo haría con alguien a la altura, el hijo mayor de una familia poderosa, un heredero digno, como lo era la familia Lynn antes de caer, como lo era yo. Al principio, miraba a Abigail como se mira a una hermanita del vecindario. Siempre corría detrás de mí, sin importar cómo la tratara, siempre con esa energía incansable. Su foto de perfil era la rosa que crecía en la esquina de mi muro. Su frase de estado era, conocer al enemigo es la clave para ganar todas las batallas. Y su portada en WeChat era una imagen de la primera bola de cristal que le regalé por su cumpleaños. Parecía tan obsesionada, tan fiel, tan incondicional, pero desde que tenía poco más de 10 años, yo ya sabía que su forma de querer era intensa, apasionada, pero no duradera. Hubo una época en que estaba obsesionada con Maxim Vika. A veces, incluso desde mi casa, podía escuchar las melodías de piano viniendo de la suya. Cuando el chofer de su casa pidió vacaciones, ella venía conmigo en mi coche, y yo pedí que pusieran una playlist de Mvika para complacerla. Apenas sonó la primera nota, frunció el ceño. Cambia eso. Ya me cansé de escucharlo. También hubo una temporada en la que coleccionaba bolas de nieve con paisajes invernales de todo el mundo. Desde la entrada hasta su cuarto, estaba lleno de ellas. Yo le regalaba 3 cada año, uno por su cumpleaños, otro por Año Nuevo y otro cuando estaba triste. Pero al tercer año, fui a su casa y no quedaba ni una sola a la vista. Nadie supo decirme dónde estaban guardadas. En ese momento, mientras ella seguía diciéndome lo mucho que me quería, no pude evitar pensar, ¿cuánto tiempo me va a querer? Por eso me gustaba molestarla, verla esforzarse como una loca solo porque yo le solté una frase casual, como cuando subió más de 200 puestos en el ranking escolar en un semestre, todo porque yo le hice un comentario. Era su forma de demostrarme cuánto me quería. Pero, ¿y qué con eso? Cuando Abigail quiere a alguien, lo hace con una entrega feroz, como si solo existiera esa persona en el mundo. Así es ella, como cuando mi familia cayó en desgracia, con todas las miradas burlonas y juiciosas encima,
y aún así, ella se paró frente a mí, con esa expresión complicada, como si tuviera miedo de herirme, y me dijo en voz baja, ¿puedo ayudarte a pagar los gastos del hospital? Yo la miré, y no pude evitar suspirar por dentro. La caída de los Lin era algo que yo ya había anticipado desde hacía tiempo. Las grandes familias no se derrumban de la noche a la mañana. Desde que aquel alto funcionario en la capital cayó, el destino de los Lin ya estaba escrito. Sí, mi familia cayó, pero nunca fui tan pobre como los demás pensaban. Soy el nieto mayor del linaje principal de los Lin. Desde que nací, tenía un fondo fiduciario gigantesco. Pagar unos gastos médicos no era un problema, pero aún así, cuando ella me lo ofreció, no la rechacé. En el fondo, solo quería saber, ahora que ya no era el Carlos del que se había enamorado a primera vista, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar? Hasta su madre vino a verme en privado, suspiró y me dijo, Carlos, siempre me has caído bien, no solo por tu familia, sino por tu educación, tu madurez, tu visión del mundo. Tenías todo lo que a los adultos nos gusta en un joven. Cuando eras el heredero de los Lin, quería que tú y Abigail terminaran juntos. Ahora que ya no lo eres, sigo queriendo lo mismo. Su rostro delicado ya no mostraba esa calidez sincera de antes cada vez que me veía. Seguía sonriendo. Sí, pero ahora en esa sonrisa había algo altivo. Una especie de compasión desde lo alto. Dijo, solo acompaña a Abigail un tiempo. Con su carácter, ya sabes que, cuando empieza una relación, se cansa rápido. Esa era una frase que, antes, nunca se habría atrevido a decirme directamente. Y luego, empezamos a salir. Claro, que yo estuviera con Abigail no tuvo nada que ver con lo que me dijo su madre. Después de la caída de mi familia, tenía pensado irme del país, pero mi madre enfermó de repente y no podía dejarla sola. Abigail fue una razón adicional. También quería comprobar con mis propios ojos cuánto tardaría en cansarse. 1 año, 2 años, 3 años. Su cariño y su paciencia duraron mucho más de lo que yo imaginaba. Incluso siendo una señorita mimada que nunca había hecho nada por sí misma, me cuidaba con una atención minuciosa y delicada. A veces la miraba, y realmente no sabía qué veía en mí. Ya no tenía el halo de los Lin, y no la trataba especialmente bien. Lo que hacía por ella era lo mínimo que correspondía por ser su novio. Cada vez que me miraba sonriendo con esos ojos brillantes, no podía evitar pensar, ¿cuánto falta, Abigail? ¿Cuánto más va a durar tu cariño? Sé que estar conmigo también la agotaba. Recuerdo que ella antes no era así, nunca tan cuidadosa. Ahora, pensaba cada palabra antes de hablar. Observaba constantemente mis reacciones, como si temiera herirme o decir algo que pudiera incomodarme. Pero yo no era tan frágil. Antes de que la familia Lin se viniera abajo, viví más de 20 años entre lujos y privilegios. Crecí bajo la sombra protectora de generaciones. La gloria y el poder, nunca me aferré demasiado a ellos. Ya tenía pensado irme al extranjero tras graduarme y no volver. Pero entonces ella se me plantó enfrente. Parecía haberlo pensado mucho, y aún así se esforzaba por no herirme. Con voz despreocupada, me dijo, Carlos, ¿tienes algo que te gustaría hacer? ¿Sabes que yo hago inversiones, Ángel? Si tienes un proyecto, tu novia puede invertir en ti. Me reí sin saber qué decir. Y no sé por qué, al final, me quedé, comparado con estar solo en otro país. Esa sensación de tener a alguien que se preocupa por ti no estaba mal. No acepté su dinero. En ese momento, su cariño era tan persistente y constante que me hizo pensar que, quizás, aunque nuestros intereses no fueran los mismos, esta vez no habría un final anticipado. 1 año después de graduarnos, fue la primera vez que pasó un día entero sin mandarme ni un solo mensaje. Pensé que estaría ocupada, pero cuando pasó una semana entera sin decirme nada, lo supe. El día que siempre estuve esperando, había llegado. Se había cansado. Diego, al verme revisar el móvil una y otra vez, no entendía nada. Me dijo, si no te escribe, ¿por qué no le escribes tú? ¿Qué clase de novio eres tú? Yo solo sonreí. Si aún fuera el Carlos de la familia Lin, jamás me habría quedado quieto, porque incluso si algún día ella se cansaba de mí, por la diferencia de estatus, tenía la certeza de que nunca se iría del todo. Pero el Carlos sin la familia Lin no podía hacer eso. Desde el primer día que acepté esa relación ambigua con ella, ya estaba esperando que, igual que con sus antiguos hobbies y pasiones, un día también se aburriera de mí. Ese día tardó más en llegar de lo que imaginaba, pero cuando llegó, me tomó por sorpresa. Aunque, bueno, ya estaba preparado, pero aún así, me quedó un sabor amargo. Empecé a ponerla a prueba, como con Luciana. Todas mis impresiones sobre esa persona venían de Abigail. Fue ella quien, por primera vez, se paró frente a mí con toda seriedad y me dijo, Carlos, me molesta, ¿podrías mantenerte alejado de esa Junior?
la persona que logró que ella se molestara. Siempre fui de actuar solo. A mi alrededor quizás había muchas que me admiraban, pero yo siempre mantuve la distancia, y aunque pensaba que el comentario de Abigail era algo infantil, no podía negar que me alegraba. Cuando Luciana apareció en mi empresa, me sorprendí, la miré y solté sin pensar. ¿Qué haces aquí? Sus ojos brillaban al verme. Dijo, Señor, ¿te acuerdas de mí? Si la recordaba, era únicamente por Abigail. Entró por una conexión con Diego, mi compañero de habitación y socio, cuando publicó aquella historia en WeChat. Ya hacía un tiempo que Abigail no me escribía. Pensé, no estaría mal probar un poco. Eso no era propio de mí. Hace mucho tiempo decidí que, si algún día Abigail se cansaba de mí como lo había hecho con tantas otras cosas, yo simplemente lo aceptaría con calma. No estar así, intranquilo, como ahora. Ella no reaccionó, no vino a preguntarme. Incluso cuando Diego no soportó más y le mandó un mensaje, ella solo me escribió educadamente, Carlos, ¿quieres terminar? No respondí, y muy pronto, empezó a salir con alguien. Ella siempre fue así, cuando le gustaba algo, lo hacía con una pasión intensa. Si se cansó de mí, era porque apareció algo nuevo que le interesaba. Ese actor. Le di vueltas al asunto, incluso me reí por lo bajo, porque, sinceramente, se parecía un poco a mí. No lo consideré una amenaza, solo pensaba, con desdén, Abigail, este juguete, ¿cuánto te va a durar? Estaba convencido de que no sería para siempre, hasta que cambió su foto de perfil y su portada, que antes eran exclusivamente sobre mí, ahora, era una foto que él le había tomado, y de portada, la sombra de los dos haciendo un corazón con las manos. Incluso su firma cambió, los perritos son tan molestos. ¿Iba en serio? Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Fue la primera vez, desde la separación, que perdí el control. La llamé, desesperado por preguntarle si de verdad lo decía en serio. No contestó. Luego pensé, Jonathan es solo un actor, un miembro sin poder del clan Ann. Lo único que recibe es un porcentaje de los fondos familiares, aunque lo esté tomando en serio. Con él no puede llegar lejos. Después, 1 o 2 años más tarde, oí que su madre le organizaba citas con hombres, a su altura. Eso confirmó lo que yo pensaba. Incluso me trajo una perversa satisfacción. Lo sabía. Esto no iba a durar. 3, 4 años. Me enteré de que se había escapado de casa, que seguía a Jonathan a todas partes, que eran una pareja envidiada en todo el círculo, hasta que recibí su invitación de boda. No es que me llenara de rabia, no es que la quisiera tanto. Sí, he estado todos estos años solo, pero eso es porque soy reservado. Nunca me gustó construir relaciones demasiado íntimas. No es que la haya estado esperando. Creí estar tranquilo, pero mirando esa invitación, algo dentro de mí ardió. ¿Por qué? Si con él sí podía, ¿por qué conmigo no? Yo también logré el éxito. Ahora mi patrimonio no es menor que el de Jonathan. Si era posible con él, ¿por qué no conmigo? Día tras día, noche tras noche, al final no aguanté más. Le mandé un mensaje, como esperaba, cayó en el vacío. Incluso pensé en ir a verla. Diego suspiró, me dio una palmada en el hombro. Viejo Lynn, suéltalo ya. Siempre creíste que Abigail no iba en serio. Te dijiste a ti mismo que era una chica voluble, pero ella te aguantó 7 años cuando tú apenas le dabas algo a cambio. Quizá nunca la entendiste tanto como creías. Los sentimientos cambian. Ya es tarde. No vayas. Tenía razón. Si desde el inicio, en lugar de observarla con frialdad, hubiera estado realmente con ella, quizá, ahora, la que estaría decidida a quedarse conmigo sería ella. Pero todo eso ya es cosa del pasado. Déjalo ir, me dije. Después de todo, nunca la quise tanto, ¿verdad? Déjalo ir, mientras ella sea feliz.